Es natural que cerrando prácticamente a 2 semanas del cierre de campañas, porque luego del 10 nadie puede hacer campaña, se defina una suerte de posiciones políticas en razón particularmente de este anuncio de voto nulo o voto en blanco, ¿no? Vamos a dejar de lado en un paréntesis el denominado también voto indeciso, que son lo que reflejan las encuestadoras. Sin embargo, independientemente de la cantidad de porcentaje de votos que fuera el nulo y el blanco, que no han pasado del 8% desde la reconquista, o más bien desde la toma del poder de la izquierda política, no han superado esta cifra, mucho menos han llegado al 10%, solo se han tenido tanto en elecciones judiciales 2011 y 2017 cifras entre 57 y 65% de nulos y blancos que expresaban el descontento con la administración de justicia. No tendría ningún tipo de efecto de validez jurídica en materia constitucional, así superen el 50% de votos nulos o blancos. ¿Por qué razón? Porque tanto la ley del régimen electoral en su disposición 52 como la propia Constitución Política del Estado en su artículo 166 disponen que de los votos válidos se elige el binomio presidencial ganador en nuestro país, ¿no? Lo otro será seguramente una variable de debate para el análisis respecto a los criterios de legitimidad democrática, pero en cuanto a la legalidad y constitucionalidad, solo cuentan los votos válidos que se emitan el próximo 17 de agosto. Israel, ¿habría algún candidato que se favoreciera o no si es que hay un voto nulo abundante? Me refiero, usted ponía un ejercicio ahí de el primer, segundo y tercero, si no estuvieran alcanzando el triunfo en primera vuelta, pero si se reporcentualiza y si estuviera, el ejemplo usted lo puso, alguien con 40%, quitando el voto nulo, podría llegar a 42%, 43%, y ahí no sería necesaria una segunda vuelta. Usted expresaba eso en su artículo. ¿Qué incidencia podría tener ahí? ¿Favorecería a alguien o no? Por supuesto que sí, ¿no? En razón de ese sistema que usted mencionaba hace un momento, creo que por un comentario de su audiencia, el sistema del método de Hunt, que se llama, ¿no?, que es la distribución proporcional de escaños en el poder, pero también de la distribución porcentual, ¿no?, respecto a el cómputo de votos válidos. Por supuesto que varían los porcentajes de estadística electoral después del primer relevamiento, es decir, de un padrón de 7.5 millones de votantes que vamos a asistir el próximo 17 de agosto, es probable que una cantidad menor, 6.8 quizás, ¿no?, se voten, y de esos la cantidad de votos válidos puede tener una relación. Imaginemos 5 millones, pero esos 5 millones ya se traducen en 100% de lo que antes eran 7.5 millones del padrón electoral. En razón de las candidaturas de alguna organización política, si el primero, segundo y tercero tuvieran 40%, el segundo 31% y el tercero 20%, ¿no?, y habría una relación de 11%, por ejemplo, en voto nulo y blanco, entonces ese 11% hay que descontarlo, ¿no? 10-11% hay que descontar del voto válido, y el restante vuelve a redondarse una cifra de 100%. En el primer relevamiento electoral, de cómputo electoral, se entendería que tendría que haber una segunda vuelta entre el que sacó 40, primer puesto, respecto al que sacó 31, segundo puesto. Esto es, por ejemplo, una relación porcentual de 9 puntos. Entonces la Constitución dice, hay dos formas de ganar, 50% más 1 o 10 puntos de diferencia respecto al primero en relación al segundo, cuando el primero obtiene por lo menos 40%. Pero si se transformara ese nuevo cómputo de votos válidos, ese 40% se transforma en 44%.
y el que sacó 31 va a subir 2 a 3 puntos, 33%, suficiente para cumplir el segundo requisito, es decir, ya no habría segunda vuelta. Entonces, tanto el voto nulo como el voto blanco sí favorecen tanto a la primera como a la segunda mayoría, considerando esta suerte de porcentajes que pueden definir la elección, ya sea en el ejemplo que acabamos de describir, por una pretensión aparente de balotaje o porcentuando, ya inflando los porcentajes del resto, ya no se necesitaría un balotaje. Entonces, por ello, creo yo que apostar, ¿no?, a una derrota electoral, porque no tiene otro nombre, convocar al pueblo a que asistan a voto blanco, voto nulo, ¿no? Es decirles, pues, hay que ser derrotados por quienes están encabezando las encuestas, y si encabezan las encuestas de preferencia electoral sectores conservadores o, entre comillas, de derecha, entonces hay que darles la victoria. Es una convocatoria a la derrota electoral del pueblo. Entonces creo que allí tiene ya un matiz estrictamente político ese anuncio, ¿no? Ahora, Israel, ¿usted qué piensa en relación a la expectativa que tienen sectores evistas de llegar a un 40% con el voto nulo o un 50%? ¿Usted cree que eso se puede dar y qué ocurriría si se da? No, eso es imposible, ¿no? Primero, cuando el pueblo vota en las judiciales, 2011 57% de nulos y blancos, 2017 65% de nulos y blancos, el pueblo expresa su repudio, su rechazo a la forma de la administración de justicia, ¿no?, en esos dos procesos electorales, por los cuales rechazó, ¿no?, rechazaba esa forma de elegir magistrados que en el fondo solo validaban lo que el MAS preseleccionaba en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa. No había otro entendido, ¿no?, entre allegados masistas, ¿no?, en el Parlamento elegían a sus postulantes y lo único que hacía el pueblo era legitimar de entre los preseleccionados por los 2/3 azules en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por eso el pueblo rechazaba esa forma. Sin embargo, el comportamiento del elector es totalmente diferente, ¿no? Hace 20 años atrás, cuando el elector está frente a una papeleta electoral, puede ser que un porcentaje reducido pueda pifear el voto, ir por un nulo, un blanco que no tiene una preferencia decidida, no por campaña, sino porque el elector no decide hasta el final y no cree quizás en el sistema político, pero el resto sí toma una posición. El resto dice: me identifico con estos candidatos que se presentan a un sector históricamente conservador, neoliberal, si se quiere, o nuevamente, entre comillas, de derecha, como se le llama en el léxico político, o me identifico con un candidato que represente a un bloque nacional popular, que represente la izquierda política, ¿no? Entonces, en este momento solo existe un candidato que tiene ese perfil, que es el señor Andrónico Rodríguez, porque, y esto le anuncio, estimado Tufi, es realmente probable que luego de conocerse una siguiente encuesta electoral de un medio de comunicación nacional, cuya encuestadora también es certificada por el Tribunal Supremo Electoral, va a tener el mismo destino el MAS. Si el MAS no quiere ponerle el epitafio en la sepultura de su personería jurídica, no debe participar en estas elecciones generales, porque si lo hace, el MAS pierde la personería jurídica y se entierra lo que otro momento también ocurrió con el movimiento de izquierda revolucionaria MIR. El MAS va a cumplir un ciclo de vida y va a enterrar su destino político en estas elecciones. Entonces, solamente para retomar, cuando acude a un momento del proceso electoral que es la votación, no se inclina por el nulo y el blanco, toma una decisión y asume su rol también de soberano, porque el día de la elección el soberano es el que manda y se expresa en las urnas para tomar una decisión democrática. Israel, es interesante su percepción en relación a una posible bajada del MAS después de la próxima encuesta. Bueno, también sabemos que usted en su momento ha asesorado a Andrónico, no sé si seguirá en la campaña, eso tal vez le da también una lectura un poco más parcial, pero lo aprovecho para hablar del tema, porque usted conoce lo que está pasando ahí también, ¿no? Bueno, hay quienes dicen más bien que
que quien tiene muchas dificultades ahora para despegar es Andrónico Rodríguez, tanto por la campaña que le hacen contra Evo Morales, como también por las otras campañas, ¿no? El mismo Eduardo del Castillo se atribuye la posibilidad de ser él el que adquiera el apoyo de la izquierda ante esta situación no un poco, sino de división evidente. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué no está despegando, según las encuestas, Andrónico Rodríguez? ¿Por qué todavía cree del Castillo que puede él ser el representante de esa izquierda a través del MAS? No existe posibilidad racional, ¿no? Para concebir que el candidato en este momento del MAS quiera identificarse con una izquierda, porque su gobierno, ¿no?, a la cabeza del señor Luis Arce Catacora, han defenestrado el movimiento popular organizado en el país. Es decir, desde las esferas del poder han cercenado, dividido el movimiento popular, han secuestrado una sigla, han proscrito a su líder histórico y tradicional y ha afectado a las mayorías. ¿Cómo se afecta a las mayorías, no? Cuando una política económica, por supuesto que no la tenemos, afecta de manera directa a la gente que menos tiene. Y hoy día el peso boliviano está devaluado. Cuando un gobernante le afecta el bolsillo, pero además el estómago, porque no hay arroz, no hay carne, el kilo de carne se ha disparado en el mercado, no hay aceite, es un gobierno de la magia, porque desaparece la gasolina, desaparece el diésel. Israel, ¿y usted no cree que esa situación también podría terminar arrastrando a Andrónico Rodríguez? Ciertamente el costo político lo está pagando el MAS, el candidato Eduardo del Castillo, pero ¿no cree que también la situación en la que se encontraba, por lo menos en las últimas encuestas, Andrónico Rodríguez, se explican porque el electorado también lo podría estar asociando al MAS, a Arce o al propio Evo Morales? Desde el momento que el candidato Andrónico Rodríguez asume una posición política yendo por otra organización política diferente al MAS, se quita la carga de la crisis económica, ¿no? Entonces, por ahí el propio elector, cuando quiera rechazar este momento de crisis económica, no va a votar por el MAS, no se va a inclinar ya por el azul, porque le ha generado pues este momento lamentable de afectación al bolsillo, al estómago y a la canasta familiar. Eso es crisis económica, y la crisis económica la ha generado este momento gubernamental, cuya estructura política todavía intenta, ¿no?, postular a un binomio que no tiene ninguna posibilidad electoral de ganar estas elecciones, mucho menos de sacar más del 3%, contrariamente sí va a ir a perder la personería jurídica, pero creo que en un criterio por lo menos de reserva, ¿no?, para que no carguen ya no con la crisis, sino también con un difunto electoral que va a ser su partido político. El MAS, yo creo que se van a bajar, y el MAS seguramente unos 5 o 10 años va a dejar de existir políticamente, porque va a ser muy complejo que vuelva a retomar un momento de vigencia política el MAS como sigla de organización política. Lo otro, estimado Tufi, es de pronto percibir a un candidato como es Andrónico Rodríguez como el único símbolo identitario, ¿no? Es lo que yo percibo, que representa al movimiento popular de izquierda. Entonces, ayer anunció la señora Eva Copa que se baja con su agrupación Morena, que también estar menos del 1%, pues creo que nadie le gustaría estar en ese proceso eleccionario como partido. El MAS que se va a bajar serían 8, ¿no? La única agrupación política que va a representar al Bloque Nacional Popular de Izquierda es la figura de Andrónico Rodríguez, y en esto no pierdo imparcialidad o me dejo imparcialidad. Lo aprovecho ya para el último punto ahí. Se sigue insistiendo en la unidad de la izquierda, lo anuncias, hoy dijo Del Castillo ha comenzado la unidad de la izquierda con la bajada de Copa del escenario, lo ha celebrado y él cree que ya es el comienzo de la unidad de la izquierda. ¿Qué piensa usted? ¿Se va a dar esa unidad de la izquierda? Morena tenía menos del 1%. El MAS con el señor Del Castillo tiene menos del 1%. ¿En qué sumaría
a la Alianza Popular de Andrónico Rodríguez. ¿En qué le favorece en términos de estadística electoral, en términos de apoyo popular o masivo? En absolutamente nada. Estén en la papeleta o se bajen de la carrera electoral, no le favorece en absolutamente a Andrónico Rodríguez. Contrariamente, en mi percepción, creo que el candidato Andrónico Rodríguez tiene ya un camino trazado de la representación de la izquierda política. Entonces, ese va a ser el destino. Y el pueblo, quiero aquí compartir solo rápidamente un dato, estimado Tufi. Cuando las encuestadoras relevan la información de este nivel de preferencia electoral, podríamos decir, cuando pregunta por quién votaría, no logra identificar 15 o 20% que está allí en el voto oculto, que al final se traduce en voto estratégico. El 2020, una encuestadora, cuando releva la información entre un 27 de octubre y un entre 21 de septiembre y 4 de octubre, dice que el MAS, ¿no?, la izquierda, tiene 32% y el señor Carlos Mesa está muy cerca con 28%. La encuestadora nos decía que íbamos a ir a un balotaje. Sin embargo, cuando el pueblo va a votar, el MAS gana con 55%. Es decir, ese 20%, por más ciencia estadística que apliquen las encuestadoras, no logra identificar ese voto oculto que generalmente le pertenece a la izquierda y está atrinchado, ¿no?, atrincherado voto en las provincias, en el voto no urbano, y eso lo leí eso en su artículo, ahí yo hacía mis cálculos un poco en función a su artículo. Por ejemplo, si Andrónico Rodríguez en la última encuesta creo que estaba en 14 o 13%, supongamos que del 32% que están entre votos blancos, nulos e indecisos, por decir el 7 habitualmente por ciento, si fuera una elección normal se mantuviera entre blancos e indecisos, estamos 27%, 26% por ahí. Andrónico, ¿usted cree que conseguiría ese 26% de indecisos? Sería una elección extraordinaria, digamos, ¿no? Y ahí hablaríamos de más de 30%. ¿O cree usted que eso se va a distribuir también entre los demás, no? Que puede ir en porcentajes extremadamente reducidos, es una probabilidad. Estamos haciendo posibilidad y probabilística, estimado Tufi, pero de que el grueso de ese voto oculto que le pertenece a la izquierda, ¿no?, se va a traducir en un voto estratégico, no tengo dudas. Lo que sí, estimado Tufi, hay que tener una valoración también objetiva en materia electoral en esto. No creo que el candidato que gane la presidencia del país consiga 50% más uno. Sí. Eso es poco, ¿no? ¿Y usted cree que se resuelve esto en primera vuelta? Ahí va, ¿no? Ahí va. Creo que quien va a ganar la elección va a ganar por la segunda modalidad que la Constitución permite, que va a ser los 10 puntos de diferencia respecto a quien obtenga por encima del 40 en razón a los 10 que le debe sacar al segundo más votado. Y aquí van a haber dos ejercicios muy importantes, decisivos, por eso le denomino el artículo el voto estratégico. Primero, que los candidatos conservadores, ¿no?, que están aparentemente primeros en las encuestadoras, pues tanto el señor Doria Medina como el señor Tuto Quiroga, los demás de pronto no tienen expectativas, ambos candidatos han llegado a sus techos, ¿no? No van a subir más, ¿no? Han hecho el mayor esfuerzo, se los ve ya cansados en la campaña, ¿no? Probablemente el señor Tuto Quiroga repunte esta semana un par de puntos más, pero entre ambos se dividen el 35% del voto, que es histórico, que es clásico y que es constitucional, la pluralidad democrática, y está bien que ese tercio de la población del país se identifique con un sector conservador, pero no van a subir a más, ¿no? En cambio, la izquierda, por el efecto del voto nulo y blanco, sí puede serle favorecido, y el segundo efecto, ese voto indeciso, puede transformar en voto estratégico y inflar las cifras que tenga en la recta final la izquierda popular con esta agrupación alianza a la cabeza de el candidato Andrónico Rodríguez, y puede obtener un poco más del 40, 41, 42%, y le va a sacar de manera altamente probable los 10 puntos al segundo más votado, y con esa segunda modalidad es altamente posible que en primera vuelta sí gane nuevamente la izquierda política. Ahí, perdón, Israel, me voy a despedir con algo bien cortito, porque me ha dado usted hoy día una afirmación que vamos a ver si ocurre, que el MAS se va a bajar en las próximas semanas, antes de la elección, y segundo, es que Andrónico puede ganar en primera vuelta. En su pronóstico, ¿cuánto va a sacar Andrónico Rodríguez?
Yo creo que va a superar el 40%, ¿no? Considerando este núcleo votante que es propio de la izquierda, pero además efecto del voto inflado, que se le domina en términos coloquiales, reduciendo el nulo, reduciendo el blanco, siendo primero en la votación, puede acercarse y superar el 40%, porque los sectores conservadores es un poco probable que suban del 30% porque ya han cumplido su techo electoral. Ninguna encuesta, estimado Tupi, que revise, superan el 25%, ¿no? Ninguno de los dos. Entonces, entre ambos se disputan ese 35%, que es el caudal histórico también de votaciones que tienen. Nunca han logrado más de esa votación, inclusive en la votación polarizada del 2020, cuando solo había una opción importante, en razón, por ejemplo, del MAS versus el señor Carlos Mesa, y ahí el señor Camacho, que estaba incursionando en la política nacional con su agrupación, se polarizó la elección. Ni siquiera allí pasaron el 35% expectativo, no, el MAS lo superó con total tranquilidad. Las condiciones políticas eran otras, se venía. Está bien, Israel. Está bien, yo creo, sin embargo, es mi opinión personal, lo vamos a seguramente seguir discutiendo antes de la elección y después, que esta es una elección diferente, que las fuerzas de izquierda, por todo lo que está ocurriendo, están llegando más debilitadas. Eso es cierto también, que en el otro lado hay también ciertos límites de crecimiento y hay un optimismo demasiado grande que veremos si ocurre. Así que vamos a ver qué pasa con las dos partes. Vendrán más encuestas mañana y seguramente podremos seguir analizando. Gracias, Israel, por este contacto. Si me permite, sí. Cortito, por favor, porque tengo un siguiente invitado. Este momento es quizás el mejor que tiene la derecha para ganar una elección presidencial. Si no se baja el primero o el segundo, puede ocurrir el mismo fenómeno de hace 20 años, que pierdan la elección y favorezcan a la única candidatura de izquierda, que en este momento representa el presidente del Senado, el candidato Andrónico Rodríguez. Agradecido por el espacio. Gracias.